Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. La explicación está dada. Tengan muy buenos días, estudiantes. Hoy la materia que Buen vamos, día. vamos a dar por inicio la lección de hoy que tiene que ver con la función cuadrática. Como había mencionado, esta clase la voy a grabar y el link, apenas me lo genere el sistema, pues lo voy a colocar sobre Teams. O ya sea, si lo desean por WhatsApp, pues yo también se lo puedo mandar por WhatsApp para que lo repasen después. Ese es un tema relacionado al instrumento de evaluación, que ahí está en Teams también, ¿verdad? Y es del tema de función cuadrática, vuelvo a repetir. En la primer página de la guía de trabajo autónomo, se encuentra ubicado este problema que dice que es una pelota de golf y sigue un movimiento uniformemente acelerado y su altura viene dada por esa fórmula. Ahí me están dando la fórmula que utilizó matemáticamente el deportista, o sea, el golfista, a la hora de pegar la pelota. Al lado derecho, como había mencionado, ahí está la figura del golf, el deporte, y al lado izquierdo una gráfica del movimiento de la pelota del golf. Tomando en cuenta que el tiempo está dado según en segundos, ojo, pongamos atención a esa parte, dice que el tiempo está dado en segundos y la altura en metros. Primero quiero explicar la parte teórica de lo que es una función cuadrática antes de contestar las preguntas que menciona la GTA. Ok, cuando hablamos de función cuadrática, estoy hablando de esta función que es ax a la 2 más bx más c. Esta función es la que me están regalando. Según la función del golfista, me están regalando, yo la voy a para ayudarles, la voy a colocar en orden. Esta es la función que me están regalando y es la función de la redundancia del golfista. A la 2 más 2/5 t. Esta función que acabo de copiar es esta función que estoy explicando que dice f de x, eso es igual a ax a la 2 más bx más c. Es importante reconocer que el valor de a, el valor de b y el valor de c van a ser números y números reales. ¿Qué significa que son números reales? Bueno, que puede ser cualquier tipo de número que nos podamos imaginar. Números positivos, números negativos, números naturales, números enteros, números racionales o irracionales. Cuando menciono los números naturales, son todos aquellos números positivos que nos enseñaron desde la escuela. Pueden ser números enteros. ¿Qué significa enteros? Bueno, que puede ser números como el 5, como el menos 6, como el 8, como el menos 10, o sea, positivos o negativos. Cuando dije que pueden ser números racionales, me refiero a las fracciones, como el ejemplo que tenemos ahí. Por ahí hay una fracción que dice 2/5. Por ahí hay una fracción que dice menos 1 sobre 250. Cuando dije números irracionales, podemos tener ejemplos de números con raíces, como raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 3, hasta el mismo número pi. Esto, para resumírselo, dice que el valor de a, el valor de b y el valor de c puede ser cualquier tipo de número, solamente que hay un requisito en el a. El requisito en el a es que no puede ser 0. Dice que a debe ser diferente a 0. ¿Qué significa diferente a 0? O sea, que no puede ser a, el valor de a no puede ser 0. Debe ser a cualquier número
número positivo, número negativo, pero sí debe existir el valor de A. No podemos decir que el valor de A sea 0. Hay estudiantes que le dicen a uno, profesor, ¿qué pasa con el B y qué pasa con el C? ¿Esos valores del B y el C podrán llegar a ser 0? La respuesta es sí. El B y el C sí pueden llegar a ser 0. En el caso del A es exclusividad del A. El A no puede ser 0. El B y el C sí pueden llegar a ser 0. E inclusive en este ejemplo que tenemos aquí, sí tenemos que el C es 0. Voy a explicarlo de una sola vez para aprovechar esta parte de la teoría. Si aquí lo que vamos a hacer es reconocer cuál es el A, el B y el C. ¿Okay? Vamos a ver cuál es el A, cuál es el B y cuál es el C. Ok. Para irlo identificando, el valor del A, según la teoría, dice que el valor de A tiene que ser un número. ¿Cuál es ese número? Para identificar el A, el número está a la par de una letra que tiene un 2 como exponente. ¿Qué significa eso que estoy mencionando? Bueno, observen aquí el A en la función o lo que yo escribí en tono negro, el valor de A, está a la par de una letra X que tiene un 2 arriba. Ese 2 arriba es un exponente. Estamos hablando que el valor de A tiene un exponente 2. En la función o ecuación que tenemos de ejemplo del golf, hay una T. Voy a colocar esa T tal vez en otro tono, un tono rojo, para que la podamos diferenciar. Entonces tengo una T en tono rojo y tengo una T aquí. Entonces, ok. Quiere decir que el valor de la está aquí a la par de esta T elevado a la 2. Entonces, observemos que el valor de la sería menos 1 sobre 250. Ya había dicho que el valor de A va a ser un número y ese número está a la par de la letra, que en este caso esta letra es una T. Puede ser cualquier letra. Siempre le preguntan a uno, profesor, ¿siempre va a ser una X? La respuesta es no, puede ser una T, como el ejemplo que tenemos aquí, puede ser una X, puede ser una Y, puede ser una Z, puede ser cualquier letra. Lo importante es que sepamos cuál es esa letra y cuál es el exponente 2. Si tiene una letra cuyo exponente es un 2, o sea, el numerito de arriba es un 2, quiere decir que esa es esa letra que está elevada a la 2. Y el que está a la par de él, ese es el número que le corresponde a la letra A. ¿Cómo sé cuál es el B? El B, según la fórmula, también dice que es un número, según la teoría, y esa B está a la par, si ustedes observan, a la par de una letra nada más. Y esa letra no tiene un exponente visual, quiere decir que hay un 1 imaginario. Esa X está sola, por decirlo así, y a la par de esa letra X veo una B, en la función que yo copié de tono negro. En el ejemplo del golf, en la ecuación del golf, que aquí estoy señalando con el puntero del mouse, aquí hay las letras, ya las copié en tono rojo, las T, ¿verdad? Entonces, el T elevado a la 2, el que está a la par, habíamos dicho que es la letra A. Aquí tengo otra T, pero no tiene nada arriba. Esa es la seña para poder identificar la letra B, porque la B está a la par de esa letra que no tiene exponente visual. Quiere decir que el 2/5 se representa el B. Entonces estamos hablando que el B es 2/5. 2/5 es el B, está a la par de la letra elevada a la 1, imaginario, o no tiene exponente visual, por decirlo así. Repito. Tengo el A, voy a hacerlo en otro tono.
Este es el A, este es el B. A, repito, está a la par de la letra, en este caso es una T elevado a la 2. B está a la par de la letra, también, repito, en este caso es una T que no tiene exponente visual. O sea, no hay un exponente que sepamos, en este caso es un 1 imaginario, o sea, no vemos el exponente. Entonces la B está a la par de esa letra. Profesor, ¿qué pasa con la letra C? Bueno, la C es un número que está al final y que no tiene letras. Entonces, me voy a la operación que estoy explicando y aquí es donde vienen la mayoría de las preguntas de los estudiantes. Profesor, pero resulta que aquí tenemos el A y tenemos el B. Y el C no lo tenemos. ¿Qué le ponemos cuando no está? Bueno, yo había dicho y había explicado que la letra A, B y C son números. Y cuando digo números me estoy refiriendo a números reales. Recuerden que el 0 es un número real y 0 significa que no está o que no hay cantidad. Yo también había dicho que el B y el C puede ser 0. El único o exclusividad de la es que no puede ser 0. Recuerden que la, aquí escribí en la teoría, dice que la debe ser diferente a 0. Eso significa que la nunca va a ser 0. El A, repito, pero el B o el C sí pueden llegar a ser 0. ¿Cómo me doy cuenta que es 0? Simple, no existe, no está. Como sucede en este caso. Al no estar el C, pues le voy a colocar 0 porque no está, no tiene cantidad. Entonces ya tenemos el valor del A, tenemos el valor del B y tenemos el valor del C. Siguiendo la teoría, cuando ya supimos cómo identificar el A, el B y el C, y también cumplimos con la teoría que el A siempre va a estar, pues tenemos unas características importantes con respecto al A. Cuando el A es positivo, podemos decir que recibe nombre o se le llama también cóncava hacia arriba. Esto es cuando aprendamos a hacer las gráficas. Y cuando es negativo, se le llama cóncava hacia abajo. ¿Qué significa cóncavo? Cóncavo significa hueco, la parte hueca. Si vemos la gráfica aquí, la gráfica es el dibujo que está al lado izquierdo, ¿verdad? Entonces tenemos la gráfica, la parte hueca es esta ondulación que yo puedo meter la mano por aquí. Toda esta parte, vamos a ver si la subrayo, toda esta parte que estoy subrayando es la parte hueca. Entonces vemos aquí, vamos a ver si lo subrayo en negro, en rojo, perdón, toda esta parte que está aquí en tono rojo con amarillo, esa es la parte hueca. Yo puedo meter la mano por aquí. Al meter la mano por aquí estoy hablando que es cóncava hacia abajo. Y esa situación, ¿por qué sucedió? Porque la letra A es negativa. Me fijo en la letra A, que lo tenemos aquí en tono rojo y los números en azul, vemos que el número que colocamos está negativo. Por lo tanto, cumple con esa característica. Cuando la letra A, el valor numérico de A es negativo, se le llama cóncava hacia abajo. Si hubiese sido un número positivo, se le llama cóncava hacia arriba. ¿Qué significa cóncava hacia abajo? Bueno, significa que es decreciente. Cóncava hacia arriba significa que es creciente. En este caso, el dibujo o la práctica o la operación que estamos realizando es una función decreciente, va hacia abajo. Al ser hacia abajo, tenemos que es cóncava hacia abajo. Yo puedo poner el ejemplo como he hecho con los estudiantes cuando las clases presenciales. Cóncavo voy a poner el ejemplo de un sombrero.
O una gorra, que la mayoría de los estudiantes utilizan y les gusta o a su agrado son las gorras, ¿verdad? Pero en este caso lo voy a poner como el ejemplo de un sombrero. El sombrero, a la hora de colocarlo sobre la cabeza, pues estamos hablando que la parte hueca tiene que ingresar en la cabeza. Eso significa que la cabeza puede ingresar en el hueco. Eso significa que estamos hablando que es cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque en este caso la parte hueca va a estar hacia abajo. La lona, la parte de la lona del sombrero quedó arriba. Eso hace función, repito, hace una función cuadrática cóncava hacia abajo. Pero ¿qué pasa si el sombrero le doy vuelta? Al darle vuelta yo al sombrero, la parte hueca quedó arriba y la lona del sombrero quedó hacia abajo. La parte, al darle vuelta al sombrero, como vuelvo a repetir, el hueco quedó hacia arriba. Por lo tanto, no puedo meter la mano por abajo porque me lo impide la lona. Al no poder meter la mano es porque el hueco quedó arriba y arriba significa que es cóncava hacia arriba. Entonces, hay que tener en este caso, fijarme bien en el valor de la A. Y ya habíamos dicho que la A siempre va a estar o es positiva o es negativa. El ejemplo que estoy explicando aquí en la pantalla es negativa. Al ser negativa se le llama cóncava hacia abajo. Entonces tenemos que es una función decreciente, es cóncava hacia abajo. Ya habíamos dicho que el valor de A siempre va a estar y que los valores de A, B y C son números reales. Ya pudimos identificar cuál es el A, cuál es el B y también le adjudicamos al C un 0 porque no estaba. Vimos que el A siempre está, que en este caso el A es menos 1 sobre 250. ¿Es negativo? Sí. ¿Cómo se le va a llamar? Decreciente o también se le puede llamar cóncava hacia abajo. Siguiendo la teoría, necesitamos identificar o encontrar el triangulito. Este triangulito recibe un nombre y se llama discriminante. Y se calcula con esta fórmula que estoy copiando. Se llama discriminante. Tengo la fórmula que está cerrado entre paréntesis el b elevado a la 2 menos 4 por a por c. ¿Quién es el a, el b y el c? Bueno, dichosamente ya lo encontramos, que lo podemos dichosamente hacer. Según la fórmula, que ahí la tenemos, quedaría así. 2 quintos, que es el b elevado a la 2, menos 4, que lo trae la fórmula, por el valor de A, que es menos 1 sobre 250, por C, que es 0. Ya lo habíamos adjudicado. Esto lo podemos hacer en calculadora directamente. Por aquí tengo la calculadora, vamos a hacerlo. Y lo vamos a realizar en la calculadora con los datos que tenemos. Voy a colocarlo por aquí. Ok. Veámoslo así. Abro paréntesis, la fracción que tenemos es 2 quintos elevado a la 2 menos 4 por menos 1 sobre 250 por 0. Cuando ya lo copiamos y lo digitamos en la calculadora, presionamos la tecla igual para ver cuánto nos dio. Y vemos cuánto nos dio el resultado del triangulito cuyo nombre es discriminante. 4 sobre 25. Copiamos 4 sobre 25. Voy a copiarlo mejor. Nos dio 4 sobre 25. Ok. Hay unas características del discriminante. Cuando el discriminante da 0, nos ayuda el discriminante para decirnos cuántos cortes en X, en la función, vamos a tener. Entonces, en este caso dice que tiene un solo corte.
un solo corte en X. En eje X. Cuando el discriminante es mayor que 0, o sea, dio positivo, como el ejemplo que tenemos aquí, que dio positivo, vamos a tener dos cortes distintos en eje X. ¿Qué pasa cuando el discriminante da diferente a 0 y negativo? O sea, nos hubiese dado negativo. No tiene cortes en eje X. ¿Qué son los cortes en el eje X? Bueno, dichosamente esta gráfica sí vamos a tener dos cortes porque es mayor que 0, ¿va? Es positiva. Inclusive, si lo vemos aquí la gráfica, corta en 0 y también corta en 100. A la hora de pasar esta línea horizontal, la línea horizontal o la línea acostada, como dicen algunos estudiantes, pues esta línea acostada, que se le llama abscisas, se le pueden llamar abscisas, se le pueden llamar línea horizontal, se le puede llamar también eje X, pues esta eje X, perdón, esta gráfica nos muestra que va a tener dos cortes. Cumple con la teoría, el triangulito que se llama discriminante es positivo, y cuando es positivo habíamos dicho que tiene dos cortes diferentes. Uno va a ser en 0 y el otro va a ser en 100. Pero ¿cómo lo podemos encontrar? Con la calculadora científica. Esta sería otra explicación, otra grabación en otra clase distinta. Vamos a continuar con las características. Ok, dentro de las características que tenemos, que voy a correr esto un poquito, tenemos la siguiente, siguiendo la teoría, ¿verdad? Okay. De las características de la función cuadrática. Después que ya encontramos el discriminante, bueno, ya habíamos dicho que en otra clase vamos a tener los cortes en X, cortes en eje X, que existen tres métodos. Un método es por la fórmula general, que también en 10º año lo observan. Otra es por el método de inspección, que es el método usando la calculadora con función cuadrática, perdón, con ecuación cuadrática, que lo vamos a usar. Y la otra puede ser posible con las fórmulas notables, porque ahí habrán algunas que son fórmulas notables o productos notables. Esto lo vemos en otra próxima lección y también igual grabación. Cortes en Y. Para encontrar el cortes del eje Y, la fórmula más rápida es 0,c. ¿Cuál sería la respuesta según la ecuación que tenemos nosotros aquí? Bueno, según el problema, ¿cuál es el valor de C? Quisiera preguntarle a alguna de ustedes que me respondan, alguno de los compañeros o compañeras de la sección, ¿cuál es el valor de C según la ecuacioncita que tenemos nosotros del problema aquí de la pelota de golf? 0. 0, correcto. Por lo tanto, según la teoría, tenemos aquí que el corte en el eje Y dice que es 0,c. Quiere decir que la respuesta sería así. 0, y ya me respondió que el C dice que es de 0. Entonces, vamos a decir la respuesta definitiva es 0,0. Y esa sería la respuesta del corte en el eje Y. Algo así de sencillo, simple y corto de contestar. ¿Cuál es el corte en el eje Y? 0,c. ¿Cuánto nos dio C? 0. Por lo tanto, la respuesta es 0,0. Siempre va a ser 0 al lado izquierdo, porque según la teoría, vemos la fórmula, nos da 0 en el eje X.
a donde nos están solicitando es en el Y, y Y es el valor que se le adjudica al C. En este caso el C, ¿de cuánto se le adjudicó? La compañera nos respondió que fue de 0. Por eso la respuesta definitiva es 0,0. E inclusive ya podríamos dar respuesta a una de las preguntas, pero ahorita nos vamos a ver cuáles son las preguntas de lo del golf. Por ahorita estoy dando todo lo que es la teoría y algunas fórmulas. Siguiendo un poco la teoría y las fórmulas, necesitamos el vértice. La fórmula para hallar el vértice es menos b entre 2 por a, menos triangulito, que ya sabemos que el triangulito se llama discriminante, 4 por a. Son dos formulitas que forman el vértice. Al vértice también lo podemos encontrar con otro nombre. Se le puede llamar con punto mínimo o punto máximo. Inclusive en el problema este del golf, la pregunta dice punto máximo. Ok. Tenemos la mayoría de las características. Faltan más, sí, pero eso se completa el próximo año, año décimo. Décimo año, observan más fórmulas, más teoría de la función cuadrática. Noveno, hasta aquí es posible, digamos, la materia que vemos en función cuadrática. Voy con las preguntas del golf, que inclusive solo 3 preguntas de 8 vamos a contestar hoy. Las otras 5 las contestamos en la próxima lección. Aprovechando esta grabación, vamos a contestar solo 3. Me voy aquí a las preguntas de lo del golf y vamos a verla. Ok, aquí tenemos, dice que la pelota de golf sigue un movimiento uniformemente acelerado, su altura viene dada con la fórmula que ya la teníamos y tomando en cuenta el tiempo que está dado en segundos y la altura en metros. Según la gráfica nos están solicitando responder. Dice, responda a lo que se le solicita. Dije que son 8 preguntas, como observan. De esas 8 vamos a contestar 3. Vamos a contestar la pregunta 1. Me voy a llevar la pregunta 1, donde teníamos la operación. Ok, vamos a llevarla aquí. Pregunta número 1. Dice, ¿okay? Dice, de acuerdo a la gráfica adjunta, conteste lo siguiente. ¿Qué altura máxima alcanza la pelota? Vamos a ir a la gráfica. ¿Qué altura máxima alcanza la pelota? Vean que inclusive aquí el eje Y es el vertical, dice altura. Horizontal es el tiempo. Quiero preguntarles a ustedes esa pregunta, da la redundancia que nos están indicando aquí. ¿Qué altura máxima alcanza la pelota según la gráfica? ¿Alguien que me responda? ¿Qué altura alcanza esa pelota con solo la gráfica? La altura más alta según la gráfica. Según esta gráfica que observamos aquí, vean que al lado derecho está la imagen del golfista. Al lado izquierdo está la gráfica. Inicia en 0, se disparó la pelota, se elevó la pelota y volvió a caer la pelota de golf. Pero hubo una altura máxima, donde está este puntito, por decirlo así.
Ahí este puntito me está indicando que es la altura más alta a donde subió, da la redundancia, la pelota de golf. ¿Cuál es la altura más alta que llegó a esa pelota? 10. 10, correcto. Vean qué fácil que es de contestar. Entonces estamos hablando que la altura máxima que llegó a la pelota es de 10, que son 10 metros. De 10 metros es la altura máxima que alcanzó la pelota. Voy con otra pregunta. Eso es así de simple. Pregunta número... Vamos a ver, las primeras... Vamos a hacer la pregunta 2. Pregunta 2 y pregunta 3. Para aprovechar lo que está ahí. Pregunta 2 y pregunta 3. Ok. Digamos que aquí la tenemos. Listo. Pregunta 2 y pregunta 3. Indique el tiempo en 2 ocasiones. Ojo la pregunta. Indique el tiempo en 2 ocasiones en donde la pelota alcance la misma altura. Ahí me están diciendo cuál es el tiempo donde en 2 ocasiones están a la misma altura. Tanto cuando sube como cuando baja la pelota puede tener una misma altura. ¿Cuál sería ese tiempo? Voy a ir a la gráfica. Todo se contesta en la gráfica. ¿Cuál sería el tiempo donde la pelota alcance la misma altura? Bueno, para ayudarles un poquito, voy a hacerlo en tono rojo. La pelota inició aquí, dije, en 0. La pelota llegó aquí al final, donde está el 100. Esa puede ser que sea la misma altura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ya profesor, es la misma altura porque resulta que la pelota está en el suelo, inicia en el suelo, ¿y a dónde termina la pelota? En el suelo también. La pelota se golpeó, se elevó, pero resulta que volvió al suelo. Cuando digo el suelo, estoy hablando de la misma altura. Inició en el suelo, terminó en el suelo. Son 2 situaciones distintas y están en la misma altura. ¿Cuál sería el tiempo donde la pelota inicia y cuál sería el tiempo donde la pelota termina en el suelo? Vean que inclusive la pregunta dice, indique el tiempo en 2 ocasiones en donde la pelota alcance la misma altura. La pelota está alcanzando la misma altura, ¿por qué? Porque inicia en el suelo y termina en el suelo. Es la misma altura. ¿Cuál sería esos tiempos? ¿Cuál sería el tiempo cuando inicia la pelota? 100. 100 es cuando llega, correcto. Porque la pelota está en el 100, pero cuando la pelota llegó, cayó al suelo, por decirlo así. ¿Cuál sería el tiempo cuando está iniciando más bien el golf? Cuando está iniciando la pelota, antes de ser golpeado. El punto inicial, ¿cuál es el tiempo? ¿Qué número iría ahí donde está a la par del 10? Al lado izquierdo. 0. 0, correcto. Entonces, ¿cuáles serían los 2 tiempos cuando la pelota está en la misma altura? Me refiero cuando está en el suelo, tanto cuando inicia, cuando termina. ¿Cuáles serían esos 2 tiempos?
juntos. Es que ya me lo dijeron, pero por separado. ¿Cuál sería la respuesta entonces que yo debo escribir? 0 y 100. 0 y 100, correcto. Entonces, esa es una respuesta que inclusive la vamos a utilizar. ¿Cuál sería? Dice la pregunta número 2. Indique el tiempo en 2 ocasiones en donde la pelota alcance la misma altura. Entonces vamos a decir 0 segundos y en 100 segundos. Indique el tiempo en 2 ocasiones. Bueno, ahí están las 2 ocasiones. La ocasión inicial y la ocasión que termina la pelota. Inició en 0, terminó en 100. Ambos tiempos estaba la pelota ¿en qué altura? En la misma altura. ¿Dónde estaba la pelota? En el suelo. Inició en el suelo en 0, terminó la pelota ¿dónde? En el suelo. ¿En qué tiempo? A los 100 segundos. ¿Me están comprendiendo esa parte? La pregunta, vuelvo a repetir, indique el tiempo en 2 ocasiones. Bueno, si son 2 ocasiones es porque hay 2 tiempos. En donde la pelota alcance la misma altura. Wow, ahí quiere decir que coincida con la misma altura. ¿Cuál sería esa altura? Fácil, cuando está iniciando y cuando está terminando. La pelota inicia en el suelo y la pelota cuando termina ¿dónde? En el suelo. Ambas están a la misma altura. Nada más que son en 2 tiempos distintos. Uno inicia en 0 y el otro termina en 100. Entonces la respuesta sería en 0 segundos y en 100 segundos. Pregunta 3. Indique la totalidad de tiempo que transcurre en minutos durante el lanzamiento de la pelota. Pregunto, según la gráfica, ¿cuál sería el total de tiempo que utilizó el golfista para terminar con el disparo, por decirlo así, de la pelota de golf? Sabemos que inicia en 0, pero ¿cuál es el tiempo que utilizó él para terminar con el disparo de la pelota? O sea, cuando ya él disparó la pelota y la pelota volvió a caer en el suelo, ¿cuánto fue el tiempo que transcurrió eso? ¿Cuál? No escuché, perdón. 100. 100 segundos, correcto. Pero la pregunta número 3, ya sabemos que es en 100 segundos. Pero la pregunta no está en segundos. Pregunta 3. Ok, voy a copiarla aquí. Ya me respondió que es a los 100, pero segundos. Leo la pregunta. Indique la totalidad de tiempo que transcurre en minutos. Voy a subrayarle aquí. En minutos durante el lanzamiento de la pelota. Ya me respondió y está correcta la respuesta. Indique la totalidad de tiempo que transcurre el lanzamiento de la pelota. Fueron 100 segundos. Pero ¿cuánto sería eso en minutos? Viniendo un poquito de recuerdo. Un minuto, Ajá. segundos. ¿Cuánto, perdón? 1 minuto con 40 segundos. Correcto. Sería 1 minuto y 40 segundos. Por aquello del que no entendió, estos 100 lo voy a dividir en 60. Lo voy a separar en 60 y 40 segundos. ¿Por qué lo voy a separar? Porque 60 y 40 sabemos que son 100. Y 60 segundos reconocemos que es 1 minuto. 40 seguirá siendo 40. Por lo tanto, la respuesta terminó siendo 1 minuto y 40 segundos.
Entonces la respuesta dice, indique la totalidad de tiempo que transcurre en minutos durante el lanzamiento de la pelota. Bueno, fue 1 minuto, pero hay que adjudicarle los 40 segundos faltantes, porque la respuesta correcta eran 100 segundos, y los 100 segundos sería 1 minuto con 40 segundos. Y la respuesta de la compañera definitiva está correcta. Vean, ya llevamos 3 preguntas. Están sencillas, más bien nos vamos pasando un poquito más del tiempo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que íbamos a hacer 3 preguntas, pero resulta que estamos bien. Ya llevamos 3. Vamos a ver. Vea la pregunta 4. Muy sencilla la pregunta 4. Voy a copiar un solo aprovechando la pregunta 4 y voy a aprovechar a copiar otra pregunta en solo. Ok. Tengo la pregunta número 4. Voy a correr esto un poquito para acá. Voy a poner la pregunta 4 por aquí. Pregunta 4. Y dije que voy a aprovechar de copiar otra pregunta. Y quiero copiar la última pregunta. Que inclusive esa pregunta ya la respondimos. Pero la voy a copiar para que la expliquemos. La 8. Dice la pregunta 8. Para ordenado donde interseca el eje Y. Vean qué fácil. Inclusive ya lo habíamos respondido. Pero para ir en orden, pregunta 4. Ya hemos hecho 3. Pregunta 1, ¿cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? Según la gráfica vimos que era 100. Pregunta 2, indique los 2 tiempos donde la pelota está a la misma altura. Vimos que la pelota al estar en el suelo inicia en 0 y terminó en 100. Genial. Pregunta 3, ¿cuánto es el tiempo que transcurre en su totalidad de lanzamiento? Por ahí me respondió un caballero, 100 segundos. Y una dama respondió en minutos, 1 minuto 40 segundos. Excelente. Voy con la pregunta número 4. Usando la misma gráfica, ¿cuánto tiempo transcurrió o ha transcurrido cuando la pelota alcanza la altura máxima? La altura máxima es donde estaba el punto en la curva según la gráfica. ¿Cuál sería la altura que alcanzó esa pelota de golf? En esa gráfica que vemos ahí al lado izquierdo. Alcanzó una altura de 10 metros, ¿verdad? Correcto. La parte vertical es la altura, ya habíamos visto, inclusive ahí dice, ¿verdad? Altura, la parte vertical. Y van del 1 al 10. Y la altura más alta, vemos ahí en ese puntito, que es ahí el centro de la curva o el centro de la panza, que esa pancita o esa curva se le llama vértice. ¿Cómo sabemos que el vértice esa es la parte más alta? Bueno, recuerde que yo le dije que el vértice recibe 2 nombres también, ¿verdad? ¿Qué dice? Punto máximo. Entonces, punto máximo es el punto más alto. ¿Cuál sería entonces la altura máxima o el punto más alto que se elevó la pelota de golf? ¿Cuál sería la altura máxima? No se halla el tiempo, profe, la pregunta. El tiempo. Vamos a ver. Bueno, sí, pero no vamos a ver el tiempo. Sí, ¿cuál es el tiempo correcto? La pregunta es ¿cuál es el tiempo que transcurrió la pelota al alcanzar la altura máxima? Pero para hallar el tiempo necesitamos cuál es la altura máxima.
Entonces, la altura máxima, por ahí ya me la respondió una compañera, es 10. ¿Cuál sería el tiempo que coincide con ese 10 en esa hoja cuadriculada? 50 segundos. 50 segundos. Respuesta correcta. Por aquello, voy a hacerlo con una línea en rojo y voy a usar la regla. Aquí tengo esta regla y voy a utilizar aquí vamos a ver si esto me ayuda. Vamos a hacerlo manual mejor. Bueno, aquí tenemos 10. En la altura. Voy a hacerlo aquí. Altura. Y ese 10 coincide hacia abajo, siguiendo la línea, en 50. Es el tiempo. La pregunta 4. Me voy a la pregunta 4. El tiempo que transcurre la pelota en la altura máxima. Entonces tenemos la respuesta. Voy a ponerlo así. La altura era 10. Pero la respuesta de eso es el tiempo. Entonces, el tiempo transcurrido en la altura máxima. ¿Cuál sería la respuesta entonces? 50 segundos. ¿Ven qué sencillo? Y la última pregunta, que ya me la habían respondido. Determine el par ordenado que interseca el eje Y. Teórico. ¿Cuál fue la intersección del eje Y? Por aquí lo respondimos. Vean, aquí la tenemos. Cortes en el eje Y. Cortes e intersección es lo mismo. Si la pregunta dice cuál es el par ordenado de la intersección en el eje Y, esa es la pregunta número 8, que aquí la tenemos. Voy a copiarlo por aquí. Interseca es lo mismo que corta. Entonces, aquí está hablando por intersección en Y, es lo mismo que corte en el eje Y. Teoría. ¿Cuál es la intersección o el corte en el eje Y? Dice aquí que es 0,C. ¿Y cuál era el C en esta operación? 0. 0. Entonces la respuesta ya la tenemos aquí contestada. ¿Cuál sería entonces? Ok, la respuesta sería intersección en Y era 0,C. Y C es igual a 0. Entonces la respuesta sería entonces 0,0. Si C es 0, entonces la respuesta definitiva es 0,0. Sencillo. Hemos visto hoy una gran parte de la explicación donde hemos visto preguntas. De ellas hemos visto de 8, hemos respondido 5. Imagínense, faltan poquitas de esas preguntas. Inclusive podríamos aprovechar contestarlas. ¿Cuáles son las que hacen falta? Bueno, falta las 5, las 6 y las 7.
pero esa mejor la vemos en la próxima lección para que se vaya dando la grabación. ¿Alguna pregunta relacionada a este tema? O lo que hemos visto, vean que está bastante sencillo, todo se respondió según la gráfica que tenemos aquí. Y esta gráfica va relacionada al problema donde dice que la pelota de golf sigue el movimiento uniformemente acelerado, es que conforme va aumentando la altura, va aumentando el tiempo. Coincide la altura versus tiempo, o sea, el eje X con el eje Y. Entonces estamos hablando que el eje Y es el tiempo, en este caso el X, perdón, y el Y es la altura. Conforme va aumentando el tiempo, así va aumentando la altura. Porque la pelota a la hora de hacerse golpeado, que está en 0, el tiempo es 0, la altura es 0. Pero a la hora de aumentarse el tiempo, así va aumentando la altura hasta llegar en 50 segundos una altura máxima de 10 metros. Eso lo habíamos contestado. Pero llega a su punto final en el suelo de nuevo con un tiempo de 100 segundos, que también lo respondimos en minutos, que era 1 minuto con 40 segundos. ¿Qué aprendimos? Bueno, que la función cuadrática tiene valores el A, el B, el C. Vimos que el A siempre va a estar. Vimos que si el A era positiva se llama cóncava hacia arriba. Vimos que si el A era negativa era cóncava hacia abajo. Vimos cómo calcular la fórmula del discriminante, que dichosamente el discriminante me va a indicar o nos va a ayudar cuántos son los cortes en X. También vimos cómo encontrar los cortes en X, que en la próxima lección lo vamos a utilizar con el método de inspección. Calculamos la intersección, el eje Y, que también intersección es lo mismo que cortes, y el corte en Y era con 0,C, y el vértice que se le puede llamar punto máximo o punto mínimo, que el problema hablaba de la altura máxima, o sea, está mencionándose el vértice. Le dimos la respuesta de 8. De esas 8 preguntas, dimos respuesta 5. Ahí vamos a quedar por hoy. Voy a detener la grabación que estamos utilizando con la finalidad de que se nos vaya generando la grabación.